La visión englobadora de la independencia que se plasmó en estas líneas de nuestra primigenia Constitución condicionaba la futura lucha por la libertad a no dejar enemigos en ningún rincón del continente al que denominan colombiano. Y dentro de él, Perú era una región clave en la lucha por la emancipación americana. Sobre este sentimiento de unidad hispanoamericana de los venezolanos, el gran escritor venezolano Arturo Uslar Pietri expresaba lo siguiente, cito: asombra que aquellos hombres formados en una tradición estrecha y localista pudieran alcanzar una concepción tan amplia de la geografía y de la historia, que no pensaran en términos del lar nativo y de la comarca ancestral, que se abstrajeran de una Europa dividida por los particularismos históricos y las ambiciones nacionales, para concebir un nuevo mundo en una dimensión continental. No pensaban en Venezuela ni en la Nueva Granada. Hasta los hombres mismos los iban a alterar para hacer más patente la presencia de las nuevas posibilidades. Pensaban en términos de masas continentales, de millones de leguas y de millones de hombres, en jurisdicciones políticas dentro de las cuales pudieran nacer y morir los más grandes ríos de la tierra, donde los Andes fueron un accidente geográfico y el Caribe un mar interior. Se sentían unos y los mismos desde el altiplano de México hasta el estuario del Río de la Plata, y no concebían sino como una caída y hasta como una traición una América dividida en pequeñas y rivales naciones. Fin de la cita. La existencia de Colombia dependía de la libertad del Perú. Si desde el punto de vista político nuestra independencia tuvo carácter continental, desde la visión estratégica militar se justificaba totalmente la idea que impulsó a Bolívar a liberar al Perú. Veamos las amenazas que se vislumbraban en el horizonte de aquel momento. Con la caída de Napoleón Bonaparte, las monarquías en Europa respiraron nuevamente y recuperaron su poder. A tal efecto, era indispensable evitar que una nueva tentativa revolucionaria colocara en peligro a los elegidos de Dios. La Santa Alianza surge entonces como una iniciativa del zar de Rusia, Alejandro I, que dada su ferviente fe en Cristo, buscaba la unidad de la cristiandad en la defensa del absolutismo y también quería utilizar la alianza como instrumento en contra de Inglaterra. Por esta razón era lógico pensar que vería con malos ojos la emancipación de las colonias españolas. Después de la victoria de Carabobo y tomando en consideración la amenaza de la Santa Alianza, el Libertador se abocó a construir todo un andamiaje defensivo para resguardar la América contra una posible reacción monárquica europea. En este sentido, en 1822 se firmaron tratados de liga y confederación con las repúblicas de Perú, Chile, Buenos Aires y México. El general Joaquín Mosquera fue el enviado plenipotenciario que trató con los países suramericanos y el 6 de julio de ese año se acordó con el Perú el compromiso de ambos estados para la asistencia recíproca con sus fuerzas de tierra y mar. A este respecto le decía al vicepresidente Santander: yo deseo mucho que empecemos de hecho la federación que hemos propuesto. Primero, porque la hemos propuesto. Segundo, porque es glorioso. Tercero, porque es útil que la Europa nos vea unidos de corazón y de intereses. Y últimamente, porque nuestros hermanos del sur tengan motivos de amarnos y no nos inquiete por esta parte por celos y rivalidades. Impulsada por este hermoso concepto de unidad continental, Venezuela trascendió sus fronteras para llevar la libertad a los pueblos oprimidos por el Imperio Español. Razón tenía Bolívar al decir a los soldados de la división del general Rafael Urdaneta en su memorable arenga del 12 de noviembre de 1814, cuando esta unidad llegaba a la Nueva Granada, logrando escapar de la guadaña del realista José Tomás Boves y sus legiones infernales, lo siguiente: para nosotros la patria es América, nuestros enemigos los españoles, y nuestra enseña la independencia y la libertad. Qué visión tan distinta la del Libertador comparada con la de los presidentes de Estados Unidos de Norteamérica. Para el ave rapaz, la presa es América. Mientras para Bolívar América es la patria, para Thomas Jefferson, padre fundador del gran Estado de la Unión, la América en 1786 era, cito: nuestra confederación debe ser considerada como el nido desde el cual toda América, así la del norte como la del sur, habrá de ser poblada. Mas cuidémonos de creer que interesa este gran continente expulsar a los españoles. Por el momento, aquellos países se encuentran en las mejores manos
y solo temo que éstas resulten demasiado débiles para mantenerlos sujetos hasta que nuestra población haya crecido lo suficiente para írselos arrebatando pedazo a pedazo. Es sorprendente que a estas alturas del siglo XXI un pensamiento tan deleznable sea tan poco conocido. Jefferson define su confederación como un nido desde el cual se abalanzarán como un ave rapaz sobre las indefensas colonias para arrebatárselas a España pedazo a pedazo. Una metáfora más descriptiva de su ave nacional, el águila calva, sería imposible. James Monroe en 1823, desarrollando la línea trazada por Jefferson, expresó lo mismo, pero con un eufemismo: América para los americanos. Se entiende pues que desde su nacimiento, para los anglosajones del norte de América, somos una presa que debe ser cazada. Bolívar y la patria. Ahora, al analizar el significado del concepto de patria que tenía el Libertador, conseguimos las siguientes acepciones: suelo nativo, la esencia de nuestro propio país, el sepulcro de nuestros padres, el teatro de nuestra inocencia, de nuestras primeras sensaciones, de nuestros primeros amores, el lugar donde se encuentran los testigos de nuestro nacimiento. Qué diferencia tan abismal. Cuando aquellos venezolanos cruzaron las fronteras de su patria, no se consideraron aves rapaces, no sometieron por la fuerza a las naciones que liberaron, no los colonizaron y no le arrebataron nada a nadie. Culminemos esta idea con la hermosa respuesta que el Libertador ofreciera al general Mariano Portocarrero, enviado plenipotenciario del Perú ante Colombia. Colombia hará su deber en el Perú, llevará a sus soldados hasta el Potosí, y estos bravos volverán a sus hogares con la sola recompensa de haber contribuido a destruir los últimos tiranos del Nuevo Mundo. Colombia no pretende un grano de arena del Perú, porque su gloria, su dicha y su seguridad se fijan en conservar la libertad para sí y en dejar independencia a sus hermanos. Y así lo hicimos. Muchas gracias.